Vale, nos están pidiendo un problema de selectividad de probabilidad de la Comunidad Valenciana, ¿vale? El de julio 2021, es el más reciente que hay, así que vamos a hacer este. Una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población, ¿vale? El único test disponible para detectar la enfermedad tiene una probabilidad del 99% de calificar correctamente a los enfermos, mientras que la probabilidad de que el test dé negativo si la persona no está enferma es de 95%. ¿Vale? Se pide la probabilidad de que la persona esté enferma si ha dado positivo en el test, el apartado A. El apartado B, la probabilidad de que una persona esté sana si ha dado negativo en el test. El C, probabilidad de que el test dé resultado correcto. Y el D, que existen indicios para creer que la enfermedad afecta únicamente al 1% de la población. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona esté enferma si ha dado positivo en el test en este caso? Vale, yo voy a proceder a hacer el ejercicio ya. Si alguno de vosotros no tiene que haber enunciado, que pare el vídeo y lo vuelva a leer con calma, porque es súper importante empezar a hacer un ejercicio habiendo entendido el enunciado, que si no la vamos a palmar seguro, ¿vale? Primero vemos que nos habla de personas sanas y personas enfermas. Pues vamos a empezar por ahí. S será persona sana. La E, persona enferma. ¿Qué más? Nos habla, luego nos habla de que hay un test que puede dar positivo o puede dar negativo. Entonces, más será el test da positivo y menos el test da negativo. Vale, recordamos que cuando tenemos unos sucesos y uno proviene de otro, es decir, tengo varios sucesos, el primero, el segundo y el tercero, y el segundo depende del primero y el tercero depende del segundo y así consecutivamente, se trata de un árbol, ¿vale? Que es lo que pasa aquí. Primero te dice, antes de empezar a hacer el árbol, vamos a seguir desglosando el enunciado, ¿vale? Una determinada enfermedad afecta únicamente al 5% de la población, es decir, la probabilidad de estar enfermo es de un 0,05. ¿De dónde sale ese 0,05? Si te dicen que una determinada enfermedad afecta actualmente al 5%, el porciento es lo mismo que dividir entre 100. Entonces se quedaría 5 partido 100, que es 0,05. Si la probabilidad de estar enfermo es 0,05, la probabilidad de estar sano será el total de la población, que es 1, menos las personas que pueden estar enfermas, 0,05, ¿vale? Menos 0,05, que será 0,95. Si seguimos leyendo, aún estamos por la primera frase. Lo que acabamos de poner es la primera frase. Una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población. Seguimos leyendo. Te dice, el único test disponible para detectar la enfermedad tiene una probabilidad del 99% de calificar correctamente a los enfermos. Es decir, la probabilidad de que el test dé positivo si la persona tiene la enfermedad es del 99%. Es decir, probabilidad de que el test dé positivo si la persona tiene la enfermedad es del 99%. Cuando sabemos una cosa segura y nos piden otra probabilidad o nos dicen otra probabilidad aparte, es una condicionada, ¿vale? Sabéis que la condicionada tiene aquí la rayita esta de la condición. Te dice la probabilidad de que el test dé positivo si la persona tiene la enfermedad. ¿Qué sabemos seguro? Lo que sabemos seguro va aquí, ¿vale? Te dice la probabilidad de que el test dé positivo si la persona tiene la enfermedad es de 99, es decir, de positivo si la persona tiene la enfermedad. Sabemos que la persona tiene la enfermedad y te dicen la probabilidad de que dé positivo, ¿vale? 0,99. Si sigues leyendo te dicen, mientras que la probabilidad de que el test dé negativo si la persona no está enferma es del 95. La probabilidad de que
de que el test dé negativo si la persona no está enferma es del 95. ¿Qué sabemos seguro? Primero, ¿qué nos dan o qué nos piden? Lo que sabemos aquí y lo que nos dan o piden. Aquí nos dan la probabilidad de que sea test de negativo si la persona no está enferma. Sabes que no está enferma, es decir, que está sana, y te dicen la probabilidad de que el test de negativo. O sea, aquí lo que dan o piden, ¿vale? Lo que nos dan o piden. O sea, 0,95, porque es de 95%. Ahora nos dice, probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Vale, lo que os digo. Aquí el primer suceso es que la persona se ponga enferma o no. Y el segundo es que a raíz de eso se haga un test y de positivo o negativo. Como son dos sucesos diferentes, primero el estar sana o enferma y segundo el test, pero uno proviene de otro, es decir, hacerse el test, o sea, dar positivo o negativo en el test, proviene de estar enfermo o no, es un árbol, ¿vale? Porque dar positivo en el test, que es el segundo suceso, proviene de estar enfermo o no, que es el primero. Es decir, tú puedes estar sano o enfermo. Hemos dicho que estamos sanos con un 0,95 de probabilidad y estamos enfermos con un 0,05. Y luego de aquí sabemos que puedes dar positivo en el test o negativo. Y de aquí puedes dar positivo en el test o negativo. Aquí sabemos, como lo que os he dicho antes, la probabilidad condicionada es que sabemos que estando enfermos damos positivos con un 0,49. Es decir, estando enfermos, sería esto de aquí. Estando enfermos damos positivo con un 0,99. Es decir, este de aquí. Y la otra condicionada que teníamos es que sabemos que somos sanos, pero damos negativo en el test. Es decir, sanos y damos negativo, que sería este de aquí. ¿Vale? Sanos y negativo, con un 0,95. Como sabéis, en probabilidades, la suma de todos los sucesos, es decir, el total, tiene que dar 1. Si os fijáis y sumáis, este es el primer suceso, ¿vale? Que es estar enfermo o sano. Y este es el segundo suceso, que es dar positivo o negativo en el test. Como veis, 0,95. El primer suceso, que es sano o enfermo, 0,95 más 0,05 da 1. Entonces, aquí, en sano y negativo, tenemos 0,95. Entonces, sano y positivo, ¿cuánto será? Pues hasta llegar a 1 lo que nos queda, ¿no? 0,05. Este 0,05 sale de 1 menos 0,95. ¿Vale? 0,05. Este 0,95 es de aquí, porque todo tiene que dar 1. Aquí nos pasa igual. La suma de estos dos tiene que dar 1. Si el positivo, estar enfermo y positivo es 0,99, estar enfermo y negativo, ¿cómo quedaría? 0,01. ¿Vale? Que es la resta de 1 menos 0,99. Ya lo tendríamos. Seguimos. Vamos ahora a hacer los apartados. Apartado A. La probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Lo mismo, ¿vale? Sabemos una cosa y te piden otra. Si te dicen que sabemos algo y te piden otra, no, se trata de una probabilidad condicionada. A la derecha de la raya lo que sabemos, que es cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test, ¿vale? Te piden la probabilidad de que una persona está enferma. Esto es lo que te piden, entonces esto no lo sabemos. Pero sí sabemos que ha dado positivo en el test. Entonces aquí el más de positivo y aquí lo que nos piden, ¿no? La probabilidad de que una persona esté enferma. Esto es la formulita esta de aquí, que es la intersección de las dos, partido la probabilidad de lo que tengamos a la derecha, ¿vale? De lo que sabemos. Esto normalmente se calcula mirando el árbol, que para algo lo hacemos. Probabilidad de estar enfermo y
dar positivo, ¿vale? La intersección se lee como un I. Pues vamos a nuestro árbol y tenemos probabilidad de enfermo, que sería el camino de abajo, y positivo, este de aquí, ¿vale? Recordad que siempre hay que multiplicar. Enfermo y positivo, 0,05 por 0,99. Siempre hay que multiplicar porque es una intersección. La intersección se lee como una Y y se multiplica. La unión se lee como una O y se suma. Por ejemplo, te piden la probabilidad de ser positivo. Para ser positivo, ¿qué puede pasar? Que esté sano y sea sano y positivo, o que sea enfermo y positivo. Es decir, sano y positivo, sano y positivo este camino. O sea, sano 0,95 y recordad que la intersección es la Y, que es la multiplicación, 0,05, o que sería una suma, enfermo y positivo. Enfermo y positivo, ¿qué camino es? Este de aquí, enfermo y positivo. Enfermo 0,05 y el por positivo 0,99. Realizamos estos cálculos. 0,95 por 0,05 más 0,05 por 0,99. Vale. 194. Claro, en verdad es 1,94, creo. 99 partido 194. 0,5. A ver, esto calcularlo vosotros, porque yo lo que he hecho es multiplicar todo por 10, perdón, por 100, para multiplicarlo más fácil, pero que si lo hacéis normal y corriente con la calculadora, con que al final os dé la división esto, que es el resultado del apartado A, es suficiente, ¿vale? Recordad que la probabilidad siempre tiene que ir entre 0 y 1. Vale. El apartado B. Bueno, si queréis calcularlo, bueno, apartado B. Te dice probabilidad de que una persona esté sana y ha dado negativo en el test. Vale. Lo mismo, lo que te piden aquí y lo que sabes aquí. ¿Qué te piden? La probabilidad de que una persona esté sana si ha dado negativo en el test. ¿Tú qué sabes que ha dado negativo en el test? ¿Y qué te piden? La probabilidad de que esté sana. A la derecha lo que sabes, a la izquierda lo que te piden. Lo mismo, aquí tenemos la intersección de sana y negativa, y abajo sería la probabilidad de que sea negativo. Sano y negativo, ¿qué camino es? Sano 0,95, el de arriba, y negativo. La I es multiplicación y negativo este de aquí, ¿vale? Entonces sería sano 0,95 y por negativo 0,95, ¿vale? Recordar que es este camino de aquí, el que acabamos de hacer, ¿vale? Y ahora, negativo. La P de menos podemos hacer dos cosas, ¿vale? Y esto vais a hacer lo que vosotros queráis. P de negativo, que sea sano y negativo, o también puede pasar que sea enfermo y negativo. Sano y negativo. Sano 0,95, que está aquí. Y la Y, recordar que es la intersección, que es un por. Negativo, es decir, aquí, 0,95, o la O, recordar que sumas. Enfermo 0,05 y
negativo. La I por, y el negativo del enfermo tenemos que es un 0,01. ¿Vale? Que sería este caminito de aquí. Enfermo y negativo. 0,01. Si multiplicáis esto, os va a dar un 806. Vale, os dará otra cosa en la calculadora, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, la división de estos dos os tiene que dar 0,9994. ¿Vale? Que sería el resultado del apartado B. Esto es A y esto es el B. Vamos al apartado C. C. La probabilidad de que el test dé el resultado correcto. Vale, para dar el resultado correcto. Probabilidad de resultado correcto. ¿Qué puede pasar? Entonces, para esto, que sea sano y negativo, porque si es sano el test da negativo, está en lo cierto el test, o que sea enfermo y de positivo, porque es así, también está en lo cierto el test. Si una persona es sana y da negativo, el resultado es correcto, o si la persona está enferma y es positivo, el resultado es correcto. Ahora vamos a poner esto bien puesto, sin el I y el O, y con suma, con intersección y unión. La I, como os he dicho antes, es la intersección, y la O es la unión. Y ahora, siguiendo el caminito, lo hacemos. Probabilidad de sano y negativo. El camino sano y negativo. La Y es una multiplicación, por lo tanto, perdón, la intersección de la multiplicación, por lo tanto, 0,95 por 0,95. Y, o sea, U, unión O, que es el más. Enfermo y positivo. Enfermo, 0,05. Y multiplicación positivo, 0,99. Y esto nos da 0,952. ¿Vale? Y ahora por último vamos a hacer el apartado D. A ver. Apartado D. Existen indicios para creer que la enfermedad afecta únicamente a 1% de la población. Vale. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test? Vale. Lo primero que teníamos antes nos decía que una determinada enfermedad afecta al 5% de la población. Y hemos puesto entonces que la probabilidad de estar enfermos es el 0, de estar una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población. ¿Vale? Entonces, probabilidad de estar enfermo 0,05. Ahora esto cambia. La probabilidad de estar enfermo es del 0,01. ¿Vale? Voy a borrar esto. Y la probabilidad de estar sano, entonces es todos los enfermos, que es el total, o sea, toda la población, que es el total, que es el 1, menos los que están enfermos. Entonces se queda un 0,99. Y ahora hay que volver a hacer el árbol, porque han cambiado los datos. Entonces, sano y enfermo. Sano, 0,99 y enfermo 0,01. Como no nos dice nada del otro, es porque tenemos los mismos valores. Positivo y negativo, 0,05 y 0,95. Y aquí 0,99 y aquí 0,01. Positivo 0,99 y negativo 0,01, ¿vale? Este apartado es igual que el de arriba, porque no cambia, pero el de la izquierda sí que cambia. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test? Lo mismo, nos dan una cosa y nos piden otra. Sabemos que ha dado positivo en el test, si ha dado positivo en el test, y nos piden la probabilidad de que una persona esté enferma, condicionada. A la derecha lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que ha dado positivo en el test. Y a la izquierda lo que nos piden, que es que esté
puede ser que esté enferma. Vale, arriba la intersección y abajo la probabilidad de que haya dado positivo. Vale. Enferma y positivo. ¿Qué camino seguimos? Este de aquí, enferma y positivo. Intersección es Y, ¿vale? Y intersección Y, multiplicación. Todo igual. Entonces, la E 0,01 y, que es la intersección, que es el por 0,99, que es ser positivo. Y ahora, la probabilidad de ser positivo. Tendremos sano y positivo o, por otro lado, enfermo y positivo. Es decir, sano y positivo. Sano 0,99 y multiplicación positivo 0,05. O suma enfermo 0,01. Está aquí, ¿eh? Y multiplicación positivo aquí 0,99. ¿Vale? Todo esto nos da 6. Todo es el resultado de esto. No os da 6, os da otra cosa. Yo lo estoy viendo que he multiplicado. Es 0,1667. Este es el apartado D. ¿Vale? Y ya estaría. A, B, C y D. Y si lo queréis explicar, pues vais poniendo los razonamientos que yo os digo en voz alta. Ya tendríamos este ejercicio de probabilidad. Ya sabéis que estoy en mi Twitch es Chenkif. Con K, esperar. Aquí. Chenkif. Y que voy haciendo directos y podéis preguntarme dudas, ejercicios, problemas de selectividad, deberes que os han puesto, preparación para examen, lo que queráis. Me lo podéis preguntar por mi Twitch.